Otra pregunta que me tengo que hacer cuando leo la palabra de Dios. ¿Alguien me lo puede decir? Pepe, fuerte. ¿Hay un mandato a obedecer? ¿Hay un mandato a obedecer? Y una última pregunta. ¿Hay un qué? ¿Hay un ejemplo a seguir o a evitar? Bien, pues nos vamos a hacer esa pregunta a lo largo de la palabra que quiero compartir. Nos vamos a ir a Isaías 55. Isaías 55 es uno de los cientos de pasajes donde nos deja claro que para ser salvo tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo. Cientos de pasajes. Es un texto que nos abre los ojos y nos hace entender que debo perseverar. No puedo leer una vez y ya está. Debo de perseverar en aquellos hábitos que me llevan a conocer a Dios, como es la oración y la lectura de su palabra. Y en esta tarde, pues, si esta mañana no hiciste tu devocional, tampoco voy a preguntar cuántos en esta mañana no han hecho su devocional. No quiero afrentar a nadie. Pero por si no lo has hecho, ahora vamos a tener este tiempo de devocional de poder leer este texto. Y voy a leer el versículo 1 y a partir de ahí vamos a ir desgranando. Dice la palabra del Señor, Isaías 55, 1, a todos los sedientos, un estado general, a todos los que están sedientos. Dice, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. ¿Os habéis fijado? El verbo que se utiliza continuamente. Y acaba el texto diciendo, venid, comprad, sin dinero. Estoy remarcando las Ds. Venid, comprad, sin dinero y sin precio, vino y leche. Si yo hiciera la pregunta de, ¿hay un mandato a obedecer? ¿Habría un mandato a obedecer en este primer versículo de Isaías 55? Lo puedes decir con toda la tranquilidad y si te equivocas no pasa nada. Estuvimos viendo en el Sígueme 1 que Primera de Juan 4 del 13 al 16 no era el mejor texto para contestar a la mayoría de esas preguntas. Pero aquí parece más que evidente. El tiempo verbal es imperativo, continuamente imperativo. Empieza a todos los sedientos haciendo como un paréntesis, como un título, a todos los sedientos. Venid al Centro Cristiano Bethesda que os vamos a dar Fanta naranja. ¿Vale? Podría ser ese el titular que haría venir, como a veces cuando íbamos allí a la curva, al botellón, les ofrecíamos mirar allí arriba en aquella mesa, te van a dar bebida gratis. Así que el titular es ese, a todos los sedientos, pero hay una palabra que exige responsabilidad y que exige determinación y que no te permite estar sentado en tu butaquita tan tranquilo y tan feliz. Venid a las aguas. Puedes estar sediento, pero debes de hacer algo para quitar tu sed. Debes de actuar. No puedes ser un cristiano sedentario. No puedes ser un cristiano de silla. Jesús, creo que era el hombre más activo que yo he podido ver a través de las páginas de la Biblia. No paraba detrás de una aldea, iba a una ciudad, cuando no iba a un pueblo. No paraba. Aprovechaba su tiempo. Así que dice, venid a las aguas. Y no importa si no tienes dinero. Esto no es el agua Bronchales que te toca ir y pagarlo en Mercadona. Esto es un agua que tú puedes ir y recibir sin necesidad de aportar dinero. Venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Nos habla de 3 elementos líquidos: agua, vino y leche.
Y quiero que nos quedemos con la palabra que más se repite en este versículo. ¿Cuál es la palabra que más veces se repite en este versículo? Qué bueno tener un público inteligente y atento. La palabra es venid. Venid es la clave. Venid. No ven si quieres. Venid. Orden. Ven. Versículo 2. Vamos a ver qué nos aporta el versículo 2. Pregunta. ¿Por qué gastas el dinero en lo que no es pan? Y tu trabajo en lo que nos sacia. ¿En cuántas cosas nos ocupamos en la vida que no nos reportan beneficio alguno? Que sí, que haces horas extras, que trabajas mucho. ¿Y de qué te va a servir dentro de, como diría Mark Ágil, de qué te va a servir ese dinero de aquí a 150 años? Oídme atentamente. Y quiero pedir que subrayes esta palabra nuevamente en tu mente. Oídme atentamente. ¿Qué es lo que se nos pide? Que oigamos. Oídme, pero además, ¿cómo? Con atención. Estos son palabras mayúsculas. Esto es un escrito en negrita o un escrito subrayado. Oídme atentamente y comed. Puedes tener hambre y no comer. Tener la posibilidad, pero no querer. Aquí se nos dice que comamos del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Así que me quedo con esa frase, la resumo. Oídme atentamente y se deleitará vuestra alma. ¿Y cómo lo haríamos versión negativa? ¿No me oigáis y qué os pasará? Desastre de vida. Y no te deleitarás espiritualmente, emocionalmente. ¿Cuántos aquí alguna vez han vivido la depresión? Depresión, tristeza profunda. ¿Hay aquí alguno de esos? Yo lo he vivido también. Es chungo eso. Es chungo que te levantes y no tengas ganas de levantarte. Bueno, entonces no te levantas. Que estés ahí en la cama pensando si me levanto o no me levanto. Los que hemos vivido algún episodio, sabemos que es algo grave y que ya pueden venir con la lotería si quieres. Y eso no te motiva. ¿Cuánta gente con falta de motivación hay en las iglesias? ¿Por qué? Lo dice aquí, ¿por qué no escuchamos? Sí, es muy sencillo. Porque gastamos el dinero en lo que no debemos. Porque estás gastando tu tiempo en lo que no debes. Si la palabra de Dios es sencilla, solo hay que hacerle caso, hay que oír atentamente y decir, yo quiero hacerlo. Y no me voy a esperar a mañana a tener mi devocional. Lo voy a hacer hoy. Porque quiero deleitarme. Es posible que cuando leas la Biblia no te deleites. ¿A cuántos les ha pasado eso? A mí muchas veces. No tener ganas de leer la Biblia. ¿Cómo puede ser un cristiano un pastor? Demonios. Tremendo. Pero hay algo que me dice dentro de mí, hazlo porque te acabarás deleitando. Hazlo porque hay promesa de Dios, de aquellos que escuchan atentamente y comen de la palabra de Dios. Versículo 3. Otra vez pesado está el profeta. Pero ¿qué es Dios? No te olvides. ¿Quién está hablando aquí? El profeta. ¿Pero de parte de quién? Voy a hacer un símil que a algunos no les va a gustar. ¿Quién está hablando hoy aquí? Benja. Pero posiblemente sea Dios. Yo sé que no todo el mundo compartirá eso. Versículo 3. Inclinad vuestro oído. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Es voluntario? No. Inclinad, imperativo nuevamente. Este es el capítulo de los imperativos, de los verbos en imperativo. Inclinad vuestro oído. Inclinad, no sé si es así, pero lo que está diciendo es que hacia donde tú escuches la voz de Dios, enfócalo. Enfoca tu oído. Y dice nuevamente, y venid a mí. Así que podemos entender que aquellos líquidos, agua, vino, leche, es Jesús transmitiéndonos alimento, vida. Jesús mismo diría en los evangelios, yo soy. ¿El qué? Bueno, dijo muchas cosas de que Él era la puerta, Él era la vid, pero era el pan de vida.
Lo único que te puede saciar, lo único que puede quitar tu desmotivación y empezar a marchar con fuerza, sabiendo hacia dónde te diriges y sabiendo que solamente en Cristo tú puedes sentir el gozo de la salvación, el gozo que te va a ayudar a mantenerte firme en los momentos difíciles de la vida. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd una vez más y vivirá vuestra alma. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto, ¿cómo? Eterno. Me voy a saltar versículo 6 y vamos a acabar con este capítulo ya. 6 y 7. Nuevo imperativo. Buscad. ¿Cuántos buscaron esta mañana, el viernes, el jueves, el miércoles a Dios? ¿Cuántos? ¿Y crees que eres el mismo? A lo mejor llevas todo el verano sin tener tu devocional y tú crees que espiritualmente estás igual. Que el Señor nos ayude para llevar a cabo la obra de Dios de la ventana 414. Porque si no nos llena Dios, ¿qué les vamos a dar? ¿Qué vas a dar en tu trabajo? Además de carnalidad. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. Y como sé que tengo un público muy inteligente, ¿qué significa mientras puede ser hallado? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Qué significa mientras puede ser hallado? Ah, ahí te quiero ver. Charly, muy bueno, que despierto estás. Mientras puede ser hallado. ¿Te crees que va a ser hallado cuando a ti te apetezca? Me acuerdo haberle hablado a un adolescente que me dijo, Benja, que soy muy joven, que tengo muchos años para servir a Dios. Sí, posiblemente este fin de semana, algún joven que murió en un accidente de tráfico pensaba lo mismo. Tengo tiempo, pero el tiempo no te pertenece. ¿Y qué pasará contigo si Dios te llama a su presencia? Los evangélicos estamos proclamando a boca llena, si me muero me voy con Cristo. ¿Sí? ¿Qué significa llamarle en tanto que está cercano? Que llegará un momento en que dejará de estar cercano. ¿Qué significa buscar a Jehová? Si no es lo que dice el versículo 7, deja el mal camino. Deja tus malos pensamientos y vuélvete a Jehová, el cual tendrá de ti misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Otra pregunta de Sígueme 1. ¿Hay alguna promesa en la que confiar en este texto que llevamos leído? Isaías 55. Atreveros, no os preocupéis, que no pasa nada. ¿Hay una promesa? Soltarla. ¿Soltarla? Que tendrá misericordia, que te va a perdonar. No es tan complicado esto. Esta es parte de la promesa de Dios. Él va a tener misericordia de ti. Él va a ser amplio en perdonar. Amplio, te va a perdonar. Todos tus pecados, grandes, pequeños, feos, gordos, negros, más que el carbón incluso. ¿Por qué nuestras vidas son vidas inoperantes? Porque a veces nuestras vidas, aunque tengamos ministraciones con Mariluz, y con el Papa también, y con el que haga falta, el de arriba, no el que va a ver Alejandra, le da recuerdos de mi parte cuando lo veas. ¿Por qué hay gente que va a peor en términos generales en su vida? ¿No se te enciende una luz? Algo estarás haciendo mal. Y yo no creo en la teología de la prosperidad. A lo mejor será que no estás obedeciendo. A lo mejor no has inclinado tu oído. A lo mejor estás gastando donde no debes. A lo mejor no es dinero, son tus esfuerzos. Vamos a dar un saltito al siguiente profeta. Nos vamos a Jeremías 35. Si yo preguntara por alguna de aquellas, esa tercera pregunta mágica del Sígueme 1, que algunos le hemos descubierto cuando hemos empezado con este discipulado tan sencillo y tan básico.
Hay un ejemplo a seguir en Isaías 55. Lo voy a dejar en el aire. Pregunta sin contestar. Y vamos a ver de rehacerla con Jeremías 35, capítulo 35. ¿Cuántos de vosotros habéis oído de los recabitas? Los recabitas, la descendencia de Recab. Esta gente, voy a ponerme en antecedentes para que entendáis todos que no eran sacerdotes, no eran levitas, eran de los ceneos, de la familia de Jetro. Y lo digo por lo extraño de la situación que vamos a leer. Fíjate, Dios, que lo ve todo, que está pendiente de todos los detalles, le habla a Jeremías y le pide que haga algo con los recabitas, los descendientes de Recab. Y ahí vamos al versículo 2, vamos a entrar directos en el versículo 2. Dios le dice a Jeremías, ve a casa de los recabitas y habla con ellos e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos y dales a beber vino. Qué bueno está el vino, para los que os guste. El vino, cómo alegra. Peligro más grande. Versículo 5, vamos a hacer un saltito. Para no extenderme demasiado, si no hoy saldremos muy tarde y querréis cenar. Versículo 5, y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino y les dije, bebed vino. Respuesta de los recabitas, respuesta alucinante, extraña por lo menos. No beberemos vino. Esto puede ser una buena determinación para ti también, No beberé vino. Ni en bodas, ni en bautizos, ni en ningún momento. No beberé vino. Eso es lo que dicen esta gente. Y algunos quizás podáis pensar que si eran nazareos. Pues no habían hecho los votos de los nazareos, ni muchísimo menos. Seguimos leyendo. ¿Por qué razón no beberemos vino? Hay una razón. Porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro papá, nos ordenó diciendo, no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos. Y sigue la cosa. Ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Esto sería algo parecido a los levitas. La Biblia no aclara exactamente por qué de esta situación. Solamente hay algo muy importante, Dios se fija. María, la madre de Jesús, no se nos habla mucho en la Biblia, pero entendemos que para que Dios se fijara en esa mujer tenía que ser una mujer muy especial. No sé cuántas mujeres hay así de especiales en la iglesia, pero esta era una de esas súper especiales. Y esta gente de Recab, descendientes de Recab, eran gente muy especial. La palabra de Dios nos remarca la obediencia de esta gente. ¿Cómo los educaría? ¿Cómo me gustaría tener a Jonadab aquí para preguntarle qué hiciste con tus hijos? Para que esa orden se transmitiera tan fielmente y la gente obedeciera. ¿Cómo los convences? Para que me diera alguna clave para convenceros a vosotros también de muchas cosas. Pero tampoco lo dice la Biblia. Ahora, la razón de ser de este pasaje es una pregunta que hace Dios. ¿Cómo puede ser que esta gente obedezca a un hombre, a uno que es igual que ellos? Total, es tu padre. Pero el hermano mayor, no sé, les llevaría 20 años quizás. Están obedeciendo a un hombre, tal cual ellos. Están obedeciendo una orden que da un hombre. Y el versículo 12 dice, y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén, ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras?
¿Entiendes ya por qué este texto tan especial, tan raro a la vez? ¿Te das cuenta cómo Dios está pendiente de aquellos que viven consagrados, que viven en santidad, que viven con una relación con Dios, que viven teniendo su devocional, su tiempo de oración? ¿Te das cuenta que Dios lo tiene en cuenta? Me pregunto cómo puede ser que algunos en esta iglesia tengan bastante claro el llamado a que Dios los llama, pero no entienden su necesidad y responsabilidad de tener relación con Dios, de aprovechar en definitiva bien el tiempo. Versículo 13. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: vi y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén: no aprenderéis a obedecer mis palabras, dice Jehová. 14. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy por obedecer al mandamiento de su padre, de un igual. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano, dice Dios, y sin cesar. ¿Y no me habéis qué? Oído. ¿De qué nos hablaba Isaías 55? Que podía traer a nuestras vidas deleite en el alma, no en lo físico, no en lo material, sino en el alma. Eso que te levanta, eso que te impide estar depresivo, eso que te impide estar adormecido como cristiano, como hijo de Dios. Y no me habéis oído. Dice: y envié a vosotros todos mis siervos los profetas. ¿Desde cuándo? Desde temprano y sin cesar, para deciros: volveos ahora cada uno de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles. Y esto daría para mucho. Podríamos estar hablando qué son esos dioses ajenos. Los dioses ajenos puede ser tu simple comodidad. Eso sí, a lo mejor disfrazado de espiritualidad. No, es que tengo cosas mejores que hacer que ir a la iglesia. Yo creo que no tienes nada mejor que encontrarte con Dios. Y este es el lugar ideal para encontrarte con Dios. Los recabitas habían entendido la necesidad. Los recabitas habían comprendido su necesidad de obedecer a uno que era semejante a ellos, de reconocer la autoridad y someterse, sin preguntas. ¿Te imaginas a esta gente diciéndole a su abuelito: pero abuelito, ¿por qué narices nosotros no podemos tener una casita como tiene el resto del pueblo aquí en Jerusalén? ¿Por qué tenemos que estar en tiendecitas de campaña cuando otros tienen una mansión? ¿Te recuerda esto algo? ¿Has pensado cuántas veces nos quejamos delante de Dios? Porque lo haces delante de Dios, aunque lo hagas con otro. Para los judíos, su autoridad era Dios. Las palabras del profeta eran Dios hablando. Estaban desobedeciendo el pueblo judío a ese Dios infinito que tenía absoluta autoridad sobre ellos. Además, quiero decirte que a los recabitas, en base al texto que hemos leído, nadie les tiene que recordar, que llevar a la memoria la obligación de obedecer a su padre. Y sin embargo, en el pueblo de Israel, la palabra de Dios en el versículo 15 y 16 nos está diciendo muy claramente que Él desde temprano había enviado siervos para recordarles que se volvieran de sus malos caminos. Y alguno quizás se esté preguntándose: ¿por qué a mí la vida me va tan mal? Jeremías 35, 17 dice: por tanto así ha dicho Jehová, y ahora viene la sentencia de Dios, que no se hará esperar. Acuérdate, mientras pueda ser hallado, llegará un momento. Y esto va en contra de la teología que habla de la perseverancia de los santos. Llegará un momento donde se va a romper esa cuerda de salvación. Por tu dejadez, por no buscar a Jehová mientras estás cercano. Y la sentencia de Dios dice:
Así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos. He aquí traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado. Porque les hablé y no, ¿qué? Otra vez más. Y no oyeron. Los llamé y no han respondido. Pero es que para responder tú tienes que oír. Así que la clave está en oír atentamente y obedecer. ¿Qué vas a hacer con el mensaje, con lo que Dios te está diciendo en esta tarde? Pero quiero decirte que hay también palabras de gracia, de bendición. Hay un premio de Dios para aquellos que hacen su voluntad. Versículo 19 dice, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. No faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Te voy a contar por encima. Nos vamos a adelantar, pero te lo voy a contar yo y lo puedes comprobar en casa. Un caso de desobediencia de la Biblia un poquito más adelante, capítulo 42 de Jeremías, cuando Joanán, que de alguna forma lo que hace es, Joanán acaba matando a Ismael porque ha matado al que el gobernador, al que el rey Nabucodonosor había puesto después de esa deportación a Babilonia. El rey Nabucodonosor pone a Gedalías. Ismael lo mata y lo que hace Joanán es vengar la muerte de Gedalías. Parece un hombre íntegro. Lees las Escrituras, lees el capítulo 41, 42 y te das cuenta que parece que hay un atisbo de hambre de Dios en este hombre Joanán. Y fíjate lo que dice, del 1 al 6, dice, vinieron todos los oficiales de la gente de guerra, y Joanán, hijo de Carea, Jezanías, hijo de Osaías, y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, y dijeron al profeta Jeremías, fíjate, imagino que esta es la razón de que hoy estamos aquí en el culto. Y dijeron al profeta Jeremías, acepta ahora nuestro ruego delante de ti. Aquí hay que añadir, para entender bien lo que está ocurriendo, que Joanán está temiendo el ataque de Nabucodonosor, aunque él no tenía la culpa de lo que había ocurrido. Así que ante su temor acude él y todo el pueblo al profeta. Y le dijeron, acepta ahora nuestro ruego delante de ti y ruega por nosotros a Jehová tu Dios por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como nos ven tus ojos, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Y el profeta Jeremías les dijo, he oído, he aquí que voy a orar a Jehová vuestro Dios, como habéis dicho, y todo lo que Jehová os respondiere os enseñaré, no os reservaré palabra alguna. Y ellos dijeron a Jeremías, fíjate, y Dios está ahí escuchando, cada vez que tú abres tu boca, que cantas una canción, que le haces una oración, Dios está escuchando lo que le estás diciendo. No te lo tomes como un juego. Piensa que relacionarte con el Rey de Reyes tiene consecuencias eternas. Y este es el compromiso. Jehová sea entre nosotros testigos de la verdad y de la lealtad, si no hiciéramos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros. Sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que, obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios, nos vaya bien. Deducción súper sencilla, mega sencilla. Si no obedecemos a la voz de Dios, ¿cómo nos irá? Mal, mal, muy mal. Si tu vida no va como debiera, piensa si quizás hay algo que estás haciendo muy mal. Versículo 9 dice, y les dijo, así ha dicho Jehová Dios de Israel. Versículo 10, si os quedareis quietos en esta tierra, os edificaré y no os destruiré, os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. Qué bueno es Dios. Dios es un Dios de misericordia. Dios, como digo muchas veces, es un Dios de oportunidades y te está esperando.
Pero no lo tomes a broma, porque llegará un momento que será tarde para ti. Amén, digo yo también. Versículos del 3 al 16. Mas si dijereis, no moraremos en esta tierra, no obedeciendo, lo está advirtiendo muy claramente Jeremías, no obedeciendo así a la voz de Jehová, vuestro Dios, diciendo no, sino que entraremos en la tierra de Egipto. Se estaban pensando en refugiarse en Egipto, de la mano de los babilonios. Mas si dijereis no, sino que entraremos en la tierra de Egipto, en la cual no veremos guerra, ni oiremos sonido de trompeta, ni padeceremos hambre, y allá moraremos. Ahora por eso oíd la palabra de Jehová, remanente de Judá. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: si vosotros volviereis vuestros rostros para entrar en Egipto y entrareis para morar allá, sucederá que la espada que teméis os alcanzará allí en la tierra de Egipto. Capítulo 43, y con esto voy a terminar con este libro profético. Aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo, todas las palabras de Jehová Dios de ellos, todas estas palabras por las cuales Jehová Dios de ellos le había enviado a ellos mismos, dijo Azarías, hijo de Osaías, y Joanán, hijo de Tal, y todos los varones dijeron: mentira dices, no te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir, no vayáis a Egipto para morar allí. A veces no hace falta decir mentira dices. No hagas caso de lo que te dice Dios. No hagas caso de lo que te dicen los profetas. No hagas caso de lo que te dicen los siervos y siervas de Dios. No hagas caso, vive tu vida, haz lo que te apetezca. Haz incluso lo que sientas de Dios, y así te lucirá el pelo. Ahora vamos a leer un ejemplo a obedecer. Y nos vamos a la otra parte de la Biblia, Hebreos. Alguno, como no sabéis dónde se encuentra, pues tenéis que ir detrás de la cartita cortita de Filemón. Y tienes en Hebreos, capítulo 12, ¿cuál es el problema mayúsculo de Israel que hemos visto en esta tarde? Tenían bastantes problemas, como tú y yo. La desobediencia. Esa es la clave, la desobediencia. Porque se les dice venir, pero no van. Se les dice oír, pero no oyen. Hacen lo que les da la gana. Y las consecuencias no se hacen esperar, ¿verdad? Hebreos capítulo 12. Vamos a hablar de obediencia, ya que nos hemos metido en obediencia. Capítulo 12, del 9 al 11. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Eso, los que veneremos a nuestros padres. Que no los adorábamos, no dice adorar, venerábamos, los respetábamos. Y dice, es una pregunta, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Pero quiero que sepas que muchas veces tus papás, si son cristianos, te están hablando de parte de Dios. Y tú, hijo, y los que somos hijos todavía, debemos de aprender a obedecer. En la vida Dios ha puesto roles y hay un cuadro de sumisión. En la iglesia, para el cristiano, pero para el mundo entero. Por eso hay gobiernos, aunque estos se enseñorean, que no es el caso de la iglesia, que no debe de ser el caso de la iglesia. Versículo 10, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, está hablando de Dios, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina, hermanos indisciplinados, parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto. Después tu ministerio tendrá poder. Después tus oraciones tendrán poder, te acompañarán prodigios, milagros, maravillas. Pero tu parte es vivir en santidad, es poner el oído, es obedecer, es venir a las aguas, es comer del pan de vida todos los días. Que esto no es un granero. Efesios 6:1, que escribe el apóstol Pablo, dice, no hace falta buscarlo, obedeced a vuestros
Padres, padres. Primera de Samuel, capítulo 2, 23 al 25. ¿Recuerdas qué pasa con Elí? Elí es conocido por dos cuestiones importantes. Era un sacerdote que tenía dos peculiaridades. ¿Qué le pasaba? Tenía ¿qué? Dos hijos. Fines. ¿Y quién es el otro? Ofni. ¿Sabes qué les pasa? Que eran unos pájaros de cuidado. Eran unos sinvergüenzas. Eran hijos del pastor. Pero ¿sabes lo que les pasó? Dice la Biblia que no oyeron la voz de su padre. ¿Quién no escucha la voz de su padre? Todos lo oímos, porque hay voces de esas que parece que se repiten hasta durante la noche. Padres habladores como nosotros, y dale que te pego, y una y otra, y recoge y haz, y no sé cuántos, y por qué no hiciste. Pero los hijos a veces hacemos como que no oímos. Y eso trae consecuencias también en nuestras vidas. Efesios capítulo 6, versículo 5 dice también que obedezcamos a nuestros amos, trasladémoslo a nuestros jefes. Obedezcámoslo, pero no a regañadientes, salvo que se esté pasando de la raya. Obedezcámoslos, trabajemos bien, mostrando que somos hijos del Rey. En 1 Samuel 15, 22, 23, hay una pregunta tremenda. Y la pregunta es, ¿se complace Jehová con los sacrificios como con nuestra obediencia? ¿Se complace? Dice, como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, mejor que venir al cultito. Claro que venir al cultito también es obedecer a Dios. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Que no quiero, que no me da la gana. Hebreos 13, 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Pero a veces hacemos como que no los escuchamos. Justo un capítulo más tarde, en 1 Samuel, se nos habla de Saúl. ¿Recordáis lo que pasó con Saúl? Es por eso esas palabras vienen precisamente a colación de la desobediencia del rey Saúl, que perdonó lo que le dio la gana, que no obedeció a Dios de destruir todo bicho viviente. Y dice el versículo 14 del capítulo 16, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, el espíritu de Jehová. Qué bueno que el Espíritu Santo, ¿sabes? No se te va a marchar. Pero San Pablo nos dice en Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Y voy a terminar con dos textos. Efesios 5:15. He predicado muchísimas veces, creo que será de los textos que más utilizaré a lo largo de mi vida en mis predicaciones. Capítulo 5, versículo 15. Y en tu mano está hoy poner en práctica el problema que tuvo el pueblo de Israel y que fue la destrucción. No solamente se acabó con la ciudad de Jerusalén, sino también con la práctica totalidad de sus moradores. Eso es lo que nos espera si nos alejamos y conquistamos al Espíritu Santo de Dios. Así que hoy tenemos la oportunidad de escuchar nuevamente estas palabras. Efesios 5, 15 al 20. Mirad pues con diligencia cómo andéis. ¿Cómo andas? ¿En qué inviertes tu tiempo? ¿Qué haces de la mañana hasta la noche? Algunos habéis estado de vacaciones y cabría esperarse que ese fuera un tiempo de buscar más a Dios porque tienes más tiempo. Pero quizás lo que te ha rondado por la cabeza es playa,
o yo qué sé qué, y has desperdiciado tu tiempo y sigues creyendo que no pasa nada, que estás igual. Es mentira. Esa es la obra de Satanás, envolviéndonos y cambiando la orientación de nuestra mirada. Mirad pues con diligencia cómo andéis. ¿Cuánto tiempo estás en la televisión? ¿Cuánto tiempo en el ordenador? ¿Cuánto tiempo en el móvil? No contristéis al Espíritu Santo de Dios, te dice el Señor en esta tarde. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien las vacaciones, tu tiempo. ¿Recuerdas Jesús cuando estaba sentado viendo cómo la gente pasaba a echar las ofrendas en el templo? Él se fija en una mujer anciana que echa 2 blancas, 2 moneditas de nada. Y Jesús realza esa acción de esta mujer sobre todas las acciones de la gente que estaba depositando quizás mucho dinero en la ofrenda. Y reconoce que de lo poco, no. De lo que no tenía estaba dando. De su propio sustento. Y yo te pregunto, y la semana pasada nos predicó Loida, ¿estás aprovechando lo que Dios te ha dado? ¿Estás aprovechando tus recursos? ¿Estás aprovechando tu tiempo, te digo, en esta tarde? Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Estamos hablando muchas veces, el viernes estaba yo predicando sobre esa labor que estamos haciendo, sobre esas palabras de Jesús con respecto a los niños, pero dirigida a esa labor de la ventana 414. Y estaba comentando las dificultades, como el lobby gay, como la ideología de género, los conceptos que hay de abusos sexuales están tan erróneos. La psicología moderna dan pie a que haya que dejar a los niños hacer lo que quieran, incluso con su sexualidad a los 5 o 6 años, para que los dejes juntitos y que se desnuden y hagan lo que les parezca bien. Y yo me pregunto, ¿y qué estás haciendo tú y qué estoy haciendo yo para poder enfrentarme a este mundo? Un mundo complicado y que cada vez lo va a ser más. Tu luz brilla. Y yo pregunto, si tú crees que tu luz brilla, ¿en qué estás utilizando tu tiempo? ¿Tú crees de verdad que tu luz brilla? ¿Crees que puedes invertir tu tiempo y no simplemente en cosas carnales, sino en cosas que son pecaminosas? Hablando a veces sobre el egoísmo o ministrando a gente, les preguntamos, ¿pero entiendes que el egoísmo es pecado? Porque parece que tenemos cauterizada la conciencia. El egoísmo es pecado, no se le puede llamar de otra forma. La violencia, aunque esté aquí y no aflore, se llama pecado. Y te aleja de Dios. Y te impide que seas luz. Y te quita la oportunidad de ser una antorcha en tu trabajo, en tu barrio y donde quiera que estés. Mirad cómo andáis, aprovechando bien el tiempo, que los días son malos, y Pablo lo dice hace ya 2000 años. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y alguno a lo mejor está pensando, porque el Espíritu Santo le está revelando en qué invierte su tiempo mal. Y está pensando, bueno, esto ahora cuando empieza a trabajar, esto la semana que viene, de aquí a un mes. Y estás viviendo de rentas. ¿Te crees que porque un día Dios te llamó, porque saliste aquí y el Espíritu Santo te tocó y empezaste a temblar, es suficiente para poder estar viviendo 5 meses sin relación con Dios? Ahora es el momento de tomar decisiones. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, pero lo más importante es la segunda parte. Antes bien, sed llenos. ¿Cuántos estáis buscando la llenura del Espíritu Santo? ¿Cuántos estamos orando para que Dios derrame su gracia sobre nuestras vidas? ¿Cuántas veces decimos, estoy peleando? Pero no peleas nada porque no estás buscando a Dios. No estás comiendo de ese pan de vida. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos. Pero esto solamente ocurre cuando estás lleno de Dios, cuando estás lleno de tele. Hablas de la Belén Esteban. Hablas, no sé,
de toda esa gentuza. Porque no te puede salir lo que no hay dentro. De la abundancia del corazón habla la boca. Y tu corazón está lleno de Telecinco. O de jueguecitos violentos. O de cómo gastar los gigas de tu teléfono. No contristéis al Espíritu Santo de Dios. Voy a terminar con un texto. Lo voy a leer simplemente porque hemos predicado muchas veces. Segunda de Crónicas, capítulo 7. ¿Alguien ya sabe lo que dice? Versículo 14. Si se humillaré. ¿Sabe lo que es humillarse? Humillarse es cuando estás dispuesto a obedecer, a escuchar a Dios y a tomar decisiones. La palabra de hoy no tiene ninguna importancia si no causa una reacción en tu vida. Posiblemente puedas querer creerte porque te beneficia pensar que esto lo estoy hablando yo, de mi cosecha. Pero es Dios hablándote. Dios te ha puesto bajo autoridades. Para suerte o desgracia tuya, yo soy tu autoridad en la iglesia. O una de ellas. Y me gustaría que esta iglesia, me gustaría llevármela al cielo. Me gustaría. Pero para eso hace falta lo que dice este versículo 14. Y si se humillare en mi pueblo, aquí que predicamos, aquí que alabamos a Dios, que levantamos las manos, que danzamos en el Espíritu, y oramos. ¿Cuántas reuniones de oración hay en esta iglesia? Y qué poca respuesta hay a día de hoy todavía. No, es que la hermana Luz María es un muermo. Lo piensan. Cuando no, lo piensan de mí, así que no te preocupes. Es que siempre nos quiere que oremos por las mismas cosas. Qué pesada es. Aquí no habla de Luz Mari, ni de un tipo de oración. Hay algunos que quieren orar cómo, cuándo y con quién quieren. Pero eso no es lo bíblico. Lo bíblico es que tú tengas una vida de oración. Orad sin cesar. Segunda de Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Esa es tu vida. Personal, particular. La iglesia está para que seamos unánimes. Que todos tiremos del carro. ¿Sabes? Estaba acordándome de una anécdota. Hace muchísimos años, los carruajes llevaban 3 tipos de personas. Los de primera clase, los de segunda clase y los de tercera clase. Pero había algo bastante llamativo. Es que no había ninguna mención en ningún asiento ni en ningún lugar del carruaje cuáles eran los asientos de primera clase, ni los de segunda, ni los de tercera. ¿Sabes cuándo eran conscientes de cuál era la clase de ellos? Cuando el que llevaba el carro decía: damas y caballeros, los de tercera clase que bajen del carro y caminen. Los de segunda clase, perdón. Los de tercera clase que tiren del carro. Y los de primera que no se muevan de sus asientos. Esas eran las 3 clases. Los que se quedaban en el asiento primera clase, segunda clase los que les tocaba caminar y tercera clase los que les tocaba empujar. Y yo te pregunto, en esta iglesia, ¿de qué clase eres tú? Si se humillare. A lo mejor hay que humillarse para tirar del carro. Si oraren. Sí, te tienes que desprender de tu comodidad y de tu independencia. Igual te crees Cristiano Ronaldo o Messi. Pero aquí no valen en el reino de Dios estos personajes. Humíllate. Disponte de una forma sumisa a orar por y como te lo pidan. Y dice: buscar en mi rostro devocionales. Tiempo con Dios. Y por último, y se convirtieren de sus malos caminos. Y se convirtieren. Deja tanta tele.
Frénate, frénate. Esos son quizás tus malos caminos como cristiano. Estás en malos caminos porque estás invirtiendo mal tu tiempo. Y es pecado porque sabes que los tiempos son malos y aún así te importa poco. Esa es la realidad. Cuando hagamos todo esto, dice la Biblia que, dice Dios, yo oiré desde los cielos, perdonaré tus pecados y sanaré tu tierra. Estás mal, pero lo reconoces. Quiero felicitarte y decirte que hay un camino. Oír, ir, venid, como dice Isaías 55. A lo mejor tu problema es mayor y ni sabes que estás mal. Pero reflexiona en cómo estás invirtiendo tu tiempo y sabrás cuán mal estás. A lo mejor incluso te crees espiritual, lo cual es el tercer grado en gravedad. Estás en artículo mortis. Busca a Dios, sométete a Dios, sométete a tus hermanos. Sometámonos unos a otros, dice la palabra de Dios. Busquemos el bien del prójimo. Amemos, derrochemos nuestro amor, desgastémonos en la obra de Dios. Derramemos nuestro corazón en su presencia, en nuestros devocionales. Busca tu tiempo con Dios. Mañana es el momento, ya no lo dejes para más tarde. No lo dejes para más tarde. Ahora es el momento. No es cuestión de postergar algo que es vital. Si tú quieres que tu alma se deleite con grosura. Que Dios te bendiga.